Tomen asiento. Hoy es un día muy especial para mí por tenerlos aquí en esta casa, por los que nos siguen en las redes. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque hoy ustedes están en este lugar participando de lo que Dios quiere darnos en este hermoso domingo. Y gózate por ello y que lo que Dios quiere hablarte a través de su Espíritu, lo vivas. Que no se quede como una buena enseñanza, como una historia de la Escritura, sino que sea algo que puedas vivir y que tienes que vivir. Y hoy queremos llamarle a este cierre de esta serie de David, el tabernáculo de David. Hoy Dios quiere mostrarnos acerca de ese tabernáculo. Y cuando hablamos de tabernáculo, muchos de nosotros, nuestra mente se va hacia Moisés, el tabernáculo de Moisés. Y está bien, es correcto, es bueno. Pero quiero que vayamos a la Escritura y vamos al libro de Hechos, capítulo 15, verso 14. Y antes de leer las Escrituras, la verdad mi corazón está hinchado de alegría. Qué gozo para mí, qué alegría, qué privilegio, qué bendición ser un pastor de esta Casa Dos Ríos. La verdad que me asombra toda la participación de ustedes, cómo se sembró algo grande en esta semana que terminó ayer, cómo se sembró en los corazones de los niños. Hay tanta necesidad en ellos y lo mejor de todo, que se usó a los adolescentes. Los adolescentes tienen una pila supercargada. Yo los veía cómo subían, cómo bajaban, y los pequeños no vencían a los adolescentes. Y eso, la verdad, vi que ahí hubo lo que Dios conoce como coinonía. Se unieron los niños y los adolescentes. Es la generación que queremos cuidar. Y entonces, amados padres, amadísimos padres, que lo que se sembró en sus hijos, comiencen ustedes a cuidarlo, a abonarlo, a darle dirección. Denle un tiempo de escritura, denle un tiempo de oración. Ellos sí reciben esto. Quítenle un poco el equipo celular. Déjenlos que se caigan, déjenlos que se revuelquen, déjenlos que coman tierra, déjenlos que se asoleen, déjenlos ser niños. No los echemos a perder más. Y cuando el equipo de esta casa arregló todo esto, la verdad, yo dije, yo quiero compartir las Escrituras con este escenario. Por eso los que están viendo todos estos globos y todo esto es por la aventura de los niños. Y fue tan intenso que nuestra amada Vicky, ¿conocen a Vicky, verdad? Cayó rendida y creo que está en cama. Se ponchó, pero está bien. Ella es una guerrera, ella es una mujer que creo que le dio un poquito de calentura, de tos, y ella no quiere venir a contagiar a nadie, entonces se quedó en casa. Pero la verdad, que llegue hasta su casa, un aplauso por todo el trabajo que ella hizo con todos ustedes. La verdad, Vicky, incansable esa mujer, y obviamente todo el enorme equipo que estuvo participando con ella. Y yo aprendí mucho con los niños esta semana, aprendí muchísimo con ellos. Y creo que una de las cosas, una de las enseñanzas que yo recibí, y espero que también ustedes, es que hace falta tener tiempo con ellos. Alejandra, mi hija, les compartió a los papás que vinieron una enseñanza muy profunda de un pasaje tan sencillo, y Jesús crecía en gracia y en estatura. Y eso está ahí para crecer, tanto los niños, los adolescentes, los jóvenes y nosotros.
Y tiene mucho que ver con lo que Dios quiere hablarte esta mañana. A mí ya me platicó toda la semana, me trajo en esta hermosísima revolución acerca del tabernáculo de David. Hechos 15:14 dice, habla de Simón. Tú sabes quién es Simón. Pedro dice, ha contado cómo Dios visitó por primera vez. Miren qué enorme. Dios visitó por primera vez ¿a quiénes? A los gentiles. Está escrito en los libros de los Hechos. Dios por primera vez visitó a los gentiles. Miren el propósito, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Wow. Por eso el cantar, nuestro Dios reina, no con nada más con el pueblo de Israel. Está escrito, dice, por primera vez a los gentiles Dios los visita. ¿Para qué? Para ser un pueblo que tenga su nombre. Y el verso 15 dice que esto estaba profetizado. Dice, y esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Miren cómo se profetizó. Verso 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Después de estas cosas, dice el Señor, que Él iba a reedificar el tabernáculo de David porque está caído. Quiero ir a la historia y ver cuál es el tabernáculo de David, porque está el tabernáculo de Moisés, que tiene mucho que ver con el templo de Salomón, y está escrito que Dios va a reedificar el tabernáculo de David que está caído, y luego dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor. Mira el propósito de la reedificación, restauración del tabernáculo de David, para que los hombres, el resto de los gentiles, el resto de los hombres busque al Señor. Y luego dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia bíblica, y dice que cuando Moisés sube al Sinaí, Dios lo lleva, sube y le da las leyes y le da una serie de instrucciones enormes, largas, que tardaron 40 días allá arriba. Moisés no las escribió, Dios las escribió con su mano, con su dedo, dice la Escritura. Y una de las instrucciones que Dios le da es la construcción de un tabernáculo. Dios necesitaba construir un tabernáculo, que se le construyera un lugar donde ahí la presencia de Él pudiera gobernar, vamos a decirlo así, a toda la nación. Era hermoso eso, eran unas instrucciones. Y Dios le dice a Moisés que se escoja gente que sea diestra para eso. Y yo veo eso porque esta casa tiene gente muy diestra. Todo lo que ustedes vieron, vino gente a hacerlo, vino gente a armarlo, los trabajos de los niños, los eventos de los niños, todo eso es hecho por gente llena del Espíritu de Dios para sus hijos. Y cuando Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, un tabernáculo, y lo conocemos como el tabernáculo de Moisés, porque Él lo manda a hacer de parte de Dios, dice que tenía 3 partes, acuérdense. Era una carpa enorme que tenía pieles protegiendo eso, y entonces estaba el lugar, el patio exterior, que era el atrio. En ese atrio metían los animales, había un lavacro, ahí los lavaban, se lavaban las manos los sacerdotes, etcétera. No era una masacre ahí de animales para la ofrenda. Y luego
ya adentro estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde una vez al año el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, tenía que ser el sumo sacerdote, entraba y entraba a la presencia de Dios. Ese es el tabernáculo de Moisés. Tenía un atrio, tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Y dice la escritura, es enorme esa historia, que eso permaneció por muchos años. El problema de todo esto, amada iglesia, es que la gente, el pueblo de Dios, comenzó a mirar lo externo alrededor de ellos. Y ellos veían, el pueblo de Dios, Israel, veía que todas las naciones que los rodeaban tenían reyes. Y ellos se daban cuenta que no tenían un rey. Pero te pregunto, ¿necesitarían un rey teniendo al Dios mismo dentro de ellos, dentro de su pueblo, dentro de su nación? Yo creo que no. Y muchos de nosotros caminamos hoy en día de esa forma. Sabemos que somos templo de Dios, que Él está en nosotros, pero nosotros seguimos viendo hacia afuera. Miren, un ejemplo rapidito. Cada uno de los que están aquí, de los que nos van siguiendo en las redes, mira todo lo que te falta. Y hay alguien que dice, me hace falta un carro nuevo. El que tengo ya está muy viejito. Pago renta, me hace falta una casa. Y comienzan a sacar una enorme lista. Y estamos viendo hacia afuera, toda la necesidad de necesito salud, necesito tantas cosas. Y no te miras que tienes adentro un gran tesoro, que es Dios mismo. Y no es para que te sientas mal. Estamos leyendo que así pasó con el pueblo de Dios, con Israel. Y entonces, ¿sabes qué hace el pueblo de Israel? Le dicen al sumo sacerdote, al profeta Samuel, queremos un rey. ¿Y él, has visto un cuchillito de palo? No corta, pero ¿qué tal? ¿Cómo da guerra? ¿Ah? ¿Hay alguien así en tu casa? ¿Cómo da guerra? Yo tengo a muchos cuchillitos de palos aquí, lo estoy viendo. Bueno, así estaba el pueblo de Israel con Samuel, el profeta. Samuel, queremos un rey. Samuel, queremos un rey. Sammy, queremos un rey. Y Samuel obviamente no les hacía caso. Tienen a Dios. Pero fíjate, la insistencia fue tanta que Samuel se voltea y va con Dios y dice, Dios, ¿qué hacemos? Me encanta Samuel porque no toma decisiones propias, va a consultar a Dios. Claro que Dios sabe lo que hay en el corazón de su pueblo. Y está escuchando, quiero un rey, queremos un rey que nos gobierne. Y ahí está la arca de Dios, es la presencia de Dios. Ellos eran gobernados por eso que Dios estableció. Pero no, querían un rey. Y le dice Dios a Samuel, anda, dales un rey, dales un rey. 1 Samuel 8:7 dice, y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine en ellos. Si tú vas a ese capítulo 8, Dios le dice a Samuel que le diga Samuel al pueblo lo que el rey va a hacer con ellos. Y ahí está la lista. Te van a quitar impuestos, te van a quitar a tus hijas, te van a quitar tus tierras, y comienza a hacer una lista enorme de lo que un rey hace con su nación. Y ellos dijeron, no importa, no importa. Nuestro rey va a salir al frente en batalla. Y estaban cegados.
¿Sabes qué esa es la forma de la iglesia hoy en día? Estamos cegados porque nos vendieron algo. Tristemente, los pastores han hecho cosas terribles con la verdad de Dios. Busca a Dios y saldrás de pobre. Busca a Dios y se compone tu matrimonio. Busca a Dios y vas a sanar. Y te ofrecen cosas que son temporales. Porque si vienes y, Señor, dame un trabajo, y te da un trabajo, luego te corren de ahí. Señor, sáname, te sanas, sigues comiendo compulsivamente y te enfermas. Señor, ¿te das cuenta? O sea, queremos y tenemos a Dios como un Dios, como así como Santa Claus, que solamente viene a darnos regalos buenos y temporales. Así estaba el pueblo. Dios le dice, te van a quitar a tus hijos, te van a quitar las tierras, te van a hacer pagar impuestos, no importa. Viendo lo que otros pueblos tienen, reyes. Nosotros tenemos un Dios enorme aquí adentro. Ah, no, yo quiero seguir viendo para afuera. Eso es terrible. Y esta palabra es muy fuerte. Dios le dice a Samuel, oye la voz de tu pueblo, o sea, hazle caso. Dios le dice a Samuel, te doy permiso, hazle caso. ¿Sabes qué hace Samuel? Va y busca entre los hijos a uno que es grande, guapo, fornido, y se llama Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Fíjate, ese primer rey de Israel hizo cosas terribles. Y hasta que muere en batalla. ¿Alguien sabe cómo muere el rey Saúl? En la guerra, es lastimado. Y le dice a su escudero, mátame. Y el escudero dice, no, ¿cómo voy a matar al ungido de Dios? Nos dice la Biblia que él se pone sobre su espada y se deja caer para matarse él mismo. El rey Saúl muere, su hijo Jonathan muere también. Y queda David. Me encanta David porque David es un hombre que camina conforme al corazón de Dios. Y un hombre que camina conforme al corazón de Dios hace algo, rectifica. Rectifica el error del pueblo. El pueblo exigió un rey y desechó a Dios. Tenía el rey de reyes, lo desechó. Querían un rey humano, un rey palpable, un rey que le pusiera la mano encima. Y sabes, David no. David viene y hace algo enorme. Rectifica lo que el pueblo erróneamente había hecho, rechazando a Dios. Y Primera de Crónicas 13:3 comienza David a buscar la presencia de Dios otra vez para su nación. Mira lo que dice, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Traigamos el arca de nuestro Dios. Acuérdate, esa arca que estaba en el tabernáculo de Moisés es figura de la presencia de Dios en aquellos días. En aquellos días. Y dice, porque desde el tiempo de Saúl, primer rey de Israel, el rey que ellos pidieron, dice, no hemos hecho caso de ella. Le hacían caso al rey Saúl y se olvidaron del arca del testimonio, de la presencia de Dios. Se olvidaron, dice el verso 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Se habían dado cuenta que todo lo que habían hecho con su rey no les funcionó. Y David, en lugar de manifestarse como rey, va a buscar la presencia de Dios, que es el arca, el tabernáculo, esa cosa tan hermosa. ¿Se acuerdan que había en esa arca? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Ahí está, presencia de Dios. Y la va a buscar. Claro, ¿por qué la mandó a buscar? Porque el pueblo enemigo de Israel
en una batalla. Filisteos se la habían llevado. Fíjate, es enorme. Se la llevan a su templo y está el dios Dagón y la ponen ahí. Imagínate el triunfo espiritual de los filisteos. La presencia de Dios la llevaron al templo del dios Dagón, la ponen ahí y ahí está a los pies del dios Dagón, dios de los filisteos. Y David dice, vamos por ella. Claro que van por ella. ¿Y se acuerdan cómo es? Hace un carro nuevo con unos bueyes y la va a buscar y ahí la traen y vienen felices porque ahí traen la presencia de Dios. Pero lo dice la Biblia que los bueyes tropiezan, el arca se va a caer y viene un hombre llamado Usa y la quiere detener y muere. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo crees tú que los filisteos se llevaron el arca a su dios Dagón? ¿Cómo crees? Si uno del pueblo de Dios cuando la toca porque se va a caer y muere, ¿cómo se la llevó el pueblo enemigo? ¿Cómo crees? Normal. La cargaron, agarraron una carreta, la subieron y se la llevaron. ¿Y por qué no se murieron? ¿Y por qué no Dios defendió? ¿Y por qué Dios no destruyó? ¿Por qué? Entiende esto, iglesia. Esa gente no tenía a Dios. No era Dios de ellos. Ellos podían hacer lo que quieran. Y es lo que puede hacer el mundo. Observa el mundo. Observa lo más nuevo que hemos visto en la televisión hoy en día, la inauguración de los Juegos. Algo terrible. ¿Y por qué no cae fuego del cielo? ¿Y por qué no destruye? Porque Dios no está en ellos. Ellos podían tocar el arca, se la llevaron en un carro. ¿Tú crees que hicieron un carro nuevo porque vamos a llevar? Agarraron una carreta y la subieron y vámonos. Lo hermoso de esto que cuando la meten dentro del templo, el dios Dagón amanecía así como los globos estos, así. Así. Al otro día venían los filisteos, los sacerdotes y ya me salí de cámara. Pues muévale ahí para que vean cómo le hago, ándele, así. Y ahí estaba la presencia de Dios. Al otro día, ¿cómo crees que estaba don Dagón? Así, la unción, así. Ahí venían. Y la presencia de Dios, tan fuerte que se volvía a caer. ¿Sabes qué pasó? A los filisteos les comenzó a salir unas bolas, cáncer, etc. Ellos mismos dijeron, vengan, llévensela por favor. Y se la llevan. Y David va por ella en ese carro y pasa lo que pasa. Y entonces viene Primera de Crónicas 15:1. Dice en la escritura, gracias mi niña, hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Hay una ciudad que tiene su nombre, la ciudad de David. Y si es una ciudad que tiene su nombre, ahí hizo el tabernáculo, ahí hizo una tienda que se llama el tabernáculo de David. Y dice la escritura, y arregló un lugar para el arca de Dios. O sea, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él se movía conforme al corazón de Dios. Hizo casas en su ciudad, pero también hizo un lugar, porque fue a buscar la presencia, fue a buscar lo que Dios había ordenado desde Moisés, el arca del pacto. Ahí la traen. Y le levantó una tienda, dice el verso 1. Verso 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada solamente por los levitas. No por cualquiera, solamente por los levitas, porque a ellos ha elegido Dios para que lleven el arca de Dios y le sirvan perpetuamente. Me brinco al verso 11. Y llamó David a los sacerdotes y da los nombres de los sacerdotes. Verso 12, y le dijo a esos sacerdotes, a esos levitas, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar que he preparado. 13.
Pues por no haberlo hecho así la primera vez, Dios, nuestro Dios, nos quebrantó. Y entonces sí, ya no fue en un carro nuevo, ya, sino que como Dios dijo, con los levitas, con las varas, esas revestidas de oro, etcétera, y ahí la traen. Imagínate eso, imagínate ese espectáculo. Es David despojándose de su investidura de rey. Y dice en la escritura, 2 Samuel 6:14, y David danzaba con toda su fuerza. Y dice de dónde, delante de Jehová. ¿Dónde estaba Jehová? Di conmigo, en la presencia de esa arca era la misma presencia de Dios. Piensa esto. ¿David es rey? Sí. Porque Dios lo ungió como rey y usó al mismo Samuel y lo unge cuando es un pastorcillo. Pasan los años, muere el rey Saúl. Saúl persigue a David hasta que él huye hasta que se muere el rey Saúl. Y entonces toma un lugar que le dieron tiempo atrás, 20 años atrás. Y ahora es rey. Y trae las vestiduras de un rey, porque es un rey. Pero dice la escritura que David danzaba con toda su fuerza delante de Dios y estaba vestido, mira con atención, con un efod de lino. O sea, estaba vestido con una ropa sacerdotal, no del sumo sacerdote, una ropa de los sacerdotes, una ropa sencilla, un efod de lino. O sea, era un trapo grande, como una camisetotota de lino, manga corta, así, era como una pijama de mujer, así. Heli tiene una que tiene un Mickey Mouse, pero sin el Mickey Mouse, así, horrible. Se quitó la ropa real, es rey, se quita. ¿Por qué? ¿Por qué se quita eso? Porque él es rey. Y al ponerse la vestidura de un sacerdote, se convierte en lo que Dios quiere que seamos nosotros, reyes y sacerdotes. Y entonces trae esa ropa de lino, un efod de lino, y viene danzando. David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Por eso son los cantos los domingos. Por eso hoy la palabra era: ven, adoremos, cantemos juntos como familia y hagamos alabanza a nuestro Dios como reyes y sacerdotes. Como reyes y sacerdotes. David sabía el propósito de Dios no era que el pueblo tuviera un rey. El propósito de Dios era diferente. El único rey de Israel es Dios. Será Dios y siempre será Dios. No necesita Dios que su pueblo tenga un rey. Él es el rey. Y a ti y a mí nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Por eso la escritura dice que Él es el rey de reyes. Somos reyes y sacerdotes delante de Él y Él es nuestro rey. Él es el rey de reyes. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes recibir eso? Amén. Eso es una gran verdad. Y entonces por eso él se pone un efod de lino y comienza, que es el atuendo del sacerdote, y comienza a hacer una figura de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. Mira el verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que su esposa Mical, muchachas, tengan cuidado, no se vayan a convertir en Micales. Mical, hija de Saúl, esposa de David, estaba de la ventana. Entiendan esto. No dejen a su marido solos. Ya se van a enojar los maridos conmigo y dicen: oye, espérate. No, espérense. Cuando digo solos, estoy diciendo que sean uno con su esposo. Participen con ellos. Eli es la responsable de la red de niños, pero yo soy el pastor y yo participé con ellos.
Yo estuve en el área de cocina toda la semana. ¿Está Reinita por aquí? ¿Lo hice bien, Reinita? Lo hice bien, ¿verdad? Es que yo soy el copero del rey. A ver, es que ustedes no son espirituales. Sean espirituales, por favor. ¿Quiénes son los dueños del reino? ¿Quiénes? Otra vez, no escuché. ¿Quiénes son los dueños del reino? Entonces, si Reina hace una comida que esté mala, ¿quiénes se van a enfermar? Los dueños del reino. ¿Qué hacía yo? La probaba. Era el catador oficial de los reyes ¿sí o no? Hasta Heli cooperó porque nunca me regañó. Nada más se quedaba bien, decía, para los niños, todo, ¿sí o no, Reinita? Ya ves, hoy que ya acabó, ya no me acerqué. Entonces, Mical estaba como muchas personas. Ahí, no, participen. ¿Sabes qué estaba haciendo Mical? Como el chinito, milando. Ahí estaba en la ventana. Ahí, la Biblia lo dice. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, esposa de David, miró desde una ventana. O sea, ¿cómo se ven los toros desde la ventana? ¿Cómo? Bonito, manso. No, bájale. Esos que critican, pastor, es que usted, vengan, participen. Me ha dicho gente, pastor, ¿por qué no llega más gente? Si los que me dicen ni vienen, parecen cometas, allá se aparecen. Pero todos los que participan, los que están aquí, yo la verdad me asombró mucho gente que no venía y que hoy estuvo aquí conmigo en la misma actividad espiritual ahí en la cocina. Fue buenísimo. Ahí estuvo Lachito, estuvo Sammy. ¿Quién más estaba ahí? Saulito, o sea, Toñito, Marco Antonio. O sea, la verdad. ¿Saben qué, chicos? Chicas, no sean micales. Desde la ventana todo se ve de otra forma. Dice la Biblia, Mical, hija de Saúl, miró de una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de caballo. Digo, ¿por qué no bajó ella? ¿Sabes por qué no puede? Porque no tiene lo que el rey David. ¿Sabes por qué te cae mal el que está al lado y le está aplaudiendo y le está cantando y le mueve la bandera y tú estás así, ya, cálmate, bájale? Porque no tienen esas personas lo que tienen los que banderean, los que aplauden, los que... ¿Te das cuenta? Son micales. Nada más quieren ver las cosas desde la ventana. No. ¿Sabías que todo el pueblo venía con David? Porque leímos que el pueblo estuvo de acuerdo. Vamos por la presencia de Dios, vamos por el arca. Y ahí viene. Era una fiesta. Era una fiesta todo esto. Lo que pasó esta semana con los niños fue glorioso. Fue enorme ver a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres aquí participando. Fue enorme. Enorme. Te la pierdes si te vas allá arriba a la ventana. Te la estás perdiendo, iglesia. ¿Eres iglesia? Sí. ¿Te ama Dios? Sí. ¿Eres hija de Dios? Sí. Pero te la estás perdiendo. Estás desde la ventana viendo cómo se hacen las cosas. ¿Saben qué? Quítate la jerarquía. Es que soy anciano. Es que tú no eres nada. Ven para acá y bájate de la ventana y ponte a chambear. Ponte a participar con los reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Alguien tiene que decir amén. Y David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, ¿qué hace el Mical? Le menospreció en su corazón. ¿Sabes qué significa eso? Soy Mical, yo soy Mical, ustedes están allá abajo, ustedes vienen brincando como borregos, traca, y gloria a Dios, y echó a la mar, y ahí vienen contentos. Yo soy Mical.
Pero en mi corazón, un par de locos que hacen allá abajo en el calor, yo estoy en el clip. Mira la Biblia. Mical vio lo que pasaba y Mical le menospreció a su marido, el rey, en el corazón de Mical. En el corazón de Mical. ¿Quieres saber qué le pasó a Mical? Ve a la Biblia. Y se volvió una persona estéril. Nunca tuvo hijos. ¿Sabes que así es la iglesia? Que critica, nunca va a poder tener hijos de ningún índole. ¿Sabes? El verso 21, cuando David llega y entrega el arca en el tabernáculo que él diseñó para eso, la pone, regresa a su casa y le dice David a su esposa. Entonces David respondió a Mical: lo que hice fue delante de Dios, quien me eligió en preferencia de tu papá. Oye, no está para una novela de esas de a cada quien su santo y la Rosa de Guadalupe, algo así. Pregúntenle a Hani sabe de eso. Dice David, fue delante de Dios, porque Dios me eligió en preferencia de tu padre, el rey Saúl, y de toda tu casa, porque ni siquiera era un descendiente del rey Saúl, sino que a mí me eligió. Y mira, para constituirme, ¿qué? ¿Cómo dice la escritura? Príncipe. Yo te pregunto, ¿era príncipe o era rey? Era rey. David era rey. Pero ¿sabes cómo se veía él delante de Dios? Como príncipe. Escribe y dice David: Dios, ¿cómo no voy a lanzarse a mí? Me hizo príncipe. Porque él sabía que el rey no es él, es Dios. Me constituyó como príncipe sobre el pueblo de él, Israel. ¿Sabes qué? Mical, por tanto, me emocioné y te me brincaste. El que estábamos leyendo ya se trabó. Bueno, te lo leo aquí. Por tanto, danzaré delante de mi Dios, de mi Rey, de Jehová. Por tanto, danzaré delante de él. O sea, ¿sabes qué significa eso? No te importe a ti, iglesia, lo que diga la gente. Deja de estarte preocupando por lo que piense la gente, lo que diga la gente. Deja eso. O sea, si Dios te lleva a hacer algo, hazlo. No importa lo que diga la gente. No importa lo que piense la gente. Todavía hoy muchos creyentes, cristianos, cuidan. Es que es el buen testimonio. No, señores. No estoy diciendo que no des buen testimonio. Pero primero Dios. ¿Qué dice Dios? Hazlo. Ahora sí, el verso que sigue, mamita, por favor. Y dice el Señor, ha escrito ahí, y aún me haré más vil. ¿Era vil? No. ¿A los ojos de Mical? Sí. Y le dice el esposo a su esposa, el rey a la reina. Mira, no me interesa lo que digas tú. Pero se lo dice de una forma muy elegante. Dice, y aún me haré más vil que esta vez. No me interesa las normas, las reglas de la sociedad. No me interesa. Por mi Dios, no me interesa. ¿Sabes? Me brinco a 1 de Crónicas 16:1 y dice la escritura que así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Ojo con eso. A diferencia del tabernáculo de Moisés, que tenía 3 lugares, ahí el sumo sacerdote entraba una vez al año y hacía sacrificios, ritos, etc.
Todo eso mandado por Dios. Pero cuando Dios mueve, por eso dice la Escritura que David es un hombre conforme al corazón de Dios. No vas a encontrar la instrucción de decirle, David, hazme esto. No lo vas a encontrar. Yo la busqué, no la encontré. Si alguien la encuentra, enséñemela, porque yo no la encontré. No sé si haya o no haya. Pero cuando yo entiendo que David es un hombre conforme al corazón de Dios, en el corazón de Dios puso en el corazón de David, tráeme el arca, hazme una tienda, y la cambia, porque ya no hay ritos. Ya no hay un velo, ya no hay que solamente el sumo sacerdote, ya no hay eso. Y entonces yo entiendo algo así, en el tiempo de la ley, porque estaban viviendo el tiempo de la ley, hay un espacio de gracia que es David. En el tiempo de la ley hay un espacio de gracia. Le voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que ahí podía presentarse cualquier persona, judíos, gente no judía, cualquiera. Y podía ir a adorar a la presencia misma de Dios, sin velos, sin ritos, sin sangre en las manos para presentar, y en cualquier tiempo y hora. Eso es hermoso. Es decir, todos, judíos y gentiles, por igual, podían estar delante del arca, digan conmigo, presencia de Dios, del arca, sin horario, sin condición. Y podían entrar y salir libremente del tabernáculo. En el tabernáculo de Moisés no. El sumo sacerdote entraba con sangre en sus manos y las ponía en el arca y esperaba la respuesta de Dios. Y cuando Dios daba la respuesta, entonces el sumo sacerdote podía salir. Y cuando el pueblo que estaba alrededor de ese gran tabernáculo veía salir al sumo sacerdote, hacían un grito de alegría, era una bulla enorme que se oía hasta el espacio. ¿Por qué? Porque Dios había aceptado la ofrenda, Dios había aceptado y había dado vida un año más para toda su nación, cosecha, salud, riquezas, triunfos, etcétera. Pero en el tabernáculo de David podías entrar y salir a la hora que tú quisieras. Es enorme lo que David hizo ahí. Lo único que se hacía en ese lugar era adorar. Y el Salmo 24:6 es una porción que hoy leímos. Ese salmo que comenzó Heli hoy, ese salmo, ahora imagínatelo tú participando ahí. Y lo escribe David y dice, tal es la generación de los que le buscan. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Somos la generación que podemos accesar libremente al trono de la gracia, sin intermediarios. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Verso 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Sabes que tú eres una puerta? ¿No sabías? Tu vida es una puerta. Es una puerta de bendición para tus generaciones. Y mira lo que le estás abriendo la puerta a tus generaciones. Miedos. Un Dios que necesitamos un rey. Un Dios que nos sana, un Dios que nos salva, un Dios. Eso es lo que estamos pasando por nuestra vida, puerta a nuestras generaciones. Y viene David y dice, puertas, le está hablando a su pueblo, levanten la cabeza. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas. Tú y yo tenemos ya la eternidad, entiende eso. Pero ¿sabes cómo caminamos? Con la cabeza agachada. No se puede. Cuando yo termine, cuando yo me case, cuando yo me divorcie, cuando yo sane, y caminamos con la cabeza agachada. ¿Por qué no viniste? Tenía calentura. Si es que no vienes al cine.
Vienes al tabernáculo de David. No, es que estoy enfermo. Mira, mira, tengo tos y mocos. Señores, señoras, jóvenes, señorita, eres una puerta de eternidad. Y todo lo que tú haces así, no, es que no puedo, es que no tengo, es que no sé cómo, es que no hay. Esa puerta se abre y eso le pasas a tus generaciones. Y están conociendo un Dios que no sirve. Y esas generaciones, ¿sabes qué van a gritar? ¡Queremos un rey! Porque el Dios que tenemos no la mueve. ¿Quién tiene la culpa? Las puertas que tienen la cabeza agachada. No digo que eres tú, pero piénsalo. David escribe y dice, esta es la generación que busca a Dios. Esta es la generación que quiere ver su rostro. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entonces entrará el Rey de gloria. Dale, verso 8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Sigue, amén. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Ahora sí, Él es el Rey de gloria que está aquí. Ábrele la puerta, levanta tu cabeza y déjalo entrar. Déjalo entrar a tu vida. Déjalo entrar, es tu decisión. En David vemos al rey sacerdote, un tipo de Jesús, cumpliendo lo que se profetizó en los tiempos antiguos. Y la promesa está en Amós 9:11. Desde ahí leímos Hechos al principio. Ahora, ve hacia Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Ay, esa es otra prédica. ¿Sabes quién es el resto de Edom? ¿Cómo se llamó el hermano de Jacob? Gracias. Y Dios a Jacob, Israel, le da todas las promesas. Y dice, pero cuando ustedes participen conmigo, cuando sea restituido el tabernáculo de David que está caído, dice, van a poseer el resto de Edom, el hermano de Jacob, Esaú, el apartado. ¿Lo entiendes? ¿No? Bueno, invítame a mi oficina, ahí te lo explico con más calma. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Por eso Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con... ¿Se acuerdan lo que profetizó Isaías? Pero una virgen dará a luz un hijo y se llamará Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sabes? Esto debe de cambiar tu forma de vivir a partir de hoy. Dios con nosotros, Emanuel. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y la Biblia dice que nosotros debemos de construir como piedras vivas una casa espiritual. ¿Sabes que el símbolo del arca es la presencia de Jesús en ti? Y que la tienda, el tabernáculo de David, es tu corazón.
Entonces, cuando Dios está hablando en todo esto, que la restauración del tabernáculo de David se refiere a la restauración de tu corazón. Mira, hoy en día, pregúntate cuántos años tienes de cristiano. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Yo nací en cuna cristiana. Voy a ponerme de ejemplo. Mis hermanos, mis padres y yo nacimos en cuna cristiana. No conocimos otra cosa. Y en el caminar de mi vida, me pasaron cosas que yo no entendí. Me pasaron cosas que fueron mis decisiones incorrectas. Y eso en mi corazón se desmoronó. Y pregunté, ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué Dios a mí y a aquel sí y a mí no? ¿Por qué Dios a aquel y a mí no me? Todas esas cosas pasó esto. Dice que mi corazón necesita restauración. La profecía, la promesa, lo que se profetizó es restaurar el tabernáculo de David. Entiende esto, iglesia. El tabernáculo de David no son actos religiosos, doctrinales. No es eso. No se trata de hacer cosas. Se trata de ser hijo. Mas a todos los que creyeron en Él, los que le recibieron, Dios dice que son hijos. Y nos ha dado un espíritu, el espíritu de adopción. Nacimos de nuevo, nacimos de Él. Y el corazón tiene que ser reconstruido, porque nuestro corazón está dañado. Desde el día que un día le abrimos el corazón a Dios, desde ese día pasaron cosas que te emocionaron y Dios le llama al primer amor. Y fue glorioso y predicabas y dabas buen testimonio y era hermoso lo que Dios estaba haciendo en tu vida. ¿Dónde quedó eso? Se fue bajando, se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque comenzaste a mirar a tu alrededor y veías cómo aquellos se van de vacaciones, cómo aquellos tienen fuerzas, aquellos tienen dinero, aquellos tienen matrimonios padrísimos y el mío está de cabeza. No has entendido la operación divina en tu corazón. Dios le llama redargüimiento, porque traemos una naturaleza terrible, aunque hayamos nacido de nuevo. Tenemos almacenado algo enorme que nos roba el gozo, que nos roba la comunión con Dios. Está caído nuestro tabernáculo. ¿Te acuerdas cómo orabas cuando no tenías trabajo? ¿Te acuerdas cómo orabas cuando tu familia estaba enferma? Cuando tus hijos estaban al borde de cómo orabas, cómo buscabas su rostro, cómo le creías, cómo te movías. Y hoy que tienes todo, ¿cómo oras? ¿Cómo ministras? ¿Qué haces hoy que tienes todo? Te pregunto, ¿es necesario que te lo quiten para que corras a Dios? ¿Eso quieres? Dios no es así, pero te ama tanto que quiere restaurar tu corazón. No hay nada más feliz cuando hay un corazón restaurado. Mira, ¿se acuerdan a Jesús hablando con aquella mujer que traía una adoración ritualista? La samaritana que fue a buscar agua, ¿te acuerdas? Jesús le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, había mucha gente que adoraba en ese lugar, otros adoraban en Jerusalén. Pero Jesús le dice a esta mujer, viene un día, viene un tiempo donde los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la adoración no es cantar nada más. La adoración es el culto racional, es un culto de todos los días. No nada más aquí. Yo sé que aquí nos comportamos de una forma, porque la atmósfera es diferente a la atmósfera de allá afuera. Aquí es bien sencillo hablar del amor de Dios. Aquí es bien sencillo porque es una verdad, es una realidad. Pero allá afuera, donde hay otros ambientes, hay otros escenarios, la gente está metida en sus cosas y no te quieren escuchar. No les hables. Deja de hablarles. Mejor que vean en ti el tabernáculo, el arca, la presencia de Dios, que la vean en ti. Ellos son Micales que están viendo y te critican. Y te interesa su crítica, que has dejado de hacer lo correcto delante de ellas. Deja de hacer eso. Sé un David. Sé un tabernáculo reconstruido. Y cuando digo reconstruido es porque Dios te hizo de nuevo, pero la adoración no ha fluido. Tu comunión con Dios se ha roto. Qué chistoso, ¿eh? Cuando tenemos todo es cuando más deberíamos de ir con Él. Y es cuando menos vamos con Él. Yo te invito a que le permitas a Dios este día restaurar el tabernáculo caído de David. Lo voy a ponerle otro nombre. El tabernáculo caído de David es tu corazón. ¿Eres hijo de Dios? Sí. Pero como el hijo pródigo, o como el hermano del hijo pródigo, tenemos un padre espectacular, pero un hijo está afuera y el otro está en casa sin ser feliz, sin disfrutar la riqueza del padre, obedeciéndolo ciegamente, sin amor, sin valorar el ser hijo de Dios. Te recuerdo que Dios un día va a venir por nosotros. Va a venir. ¿Sabes? Romanos 8:19. Vamos a cerrar con esto. El mundo está esperando tu manifestación. El mundo está esperando que tú te manifiestes. Pero mírate, está tan destruida tu comunión con Dios, tu corazón, tu tabernáculo caído de David. Cuando escuches tabernáculo de David, ve tu cabeza, tu entendimiento a la adoración. A la adoración. Otra vez, no es cantar. Tu vida tiene que ser una adoración. Y está escrito en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todo lo que nos rodea, toda la creación está esperando tu y mi manifestación, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de lo que la sujetó en esperanza. 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Escucha bien, iglesia. ¿Cómo saber si tu corazón, tu tabernáculo de David está caído o está en pie? ¿Cómo saber? Es bien sencillo. Mira cómo están estos globos. Y mira cómo está ese. Están en el mismo lugar, en el mismo escenario. Uno está paradito
y otras así. Este glorifica a Dios y este no mucho. Entonces la respuesta a la pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Tu vida glorifica a Dios o no la glorifica? ¿Lo que tú estás haciendo glorifica a Dios o no lo glorifica? Todo lo que hagamos, si no glorifica a Dios, está caído y necesita ser levantado. ¿Lo entendiste? Ponte de pie. Ponte de pie, por favor. La consecuencia de la restauración del tabernáculo de David es que Dios sea glorificado. Tantito, piensa tantito. Usa la imaginación. Imagínate al pueblo de Dios antiguo, allá en Israel, los tiempos de Moisés, de David, allá esos tiempos. Les habían enseñado que había que traer un becerro, sacrificarlo y todos esos ritos. Y que ellos tenían que necesitar un intermediario. Los levitas tomaban los animalitos, los sacerdotes los preparaban y los llevaban al lugar santo. Y al año, el sumo sacerdote lo presentaba en el tabernáculo de reunión. Y David viene lleno de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, y levanta una carpa y la abre para toda la gente, gentiles y judíos. Y lo único que está en esa carpa es el arca, la presencia. No hay lavacro, no hay nada, solamente la presencia de Dios. No hay velo que separe. Y esa es la figura de Dios hoy en nosotros. Dios no necesita intermediarios. Tú mismo puedes ir y correr al trono de su gracia. Y ahí vas a encontrar un socorro que es oportuno. Estamos a tiempo para encontrar el oportuno socorro. Y tú tienes que ver, ¿voy o no voy? ¿Cómo lo vas a decidir? ¿Lo que estás haciendo glorifica a Dios? Y no tu gloria quiere Dios, discúlpame. No es tus gritos, no son tus lágrimas. Eso Dios no lo quiere. La gloria que Dios quiere es la misma que Él ha depositado en ti. No podemos glorificar a Dios con otra gloria que no sea la que Él ha depositado en ti. ¿Lo estás viendo? Y Dios crea escenarios para que su gloria llegue a tu corazón. Y esa gloria no puede llegar a tu corazón si estás distraído buscando reyes que te gobiernen. El rey dinero, el rey dinero, el rey salud, el rey bienestar, etcétera, buscando quien te gobierne. No te imaginas lo que te va a pedir el dinero, no te imaginas lo que te va a pedir, lo que va a demandar la salud, no te imaginas todo lo que esos reyes que tú estás buscando, lo que van a demandar de ti. Pero el Rey de Reyes, lo único que demanda de ti es que le creas y que lo recibas. Y entonces se va a cumplir el avivamiento más grande de la historia. La creación, viendo la manifestación de nosotros, los hijos de Dios, que somos testimonio vivo sin hablar. Ven el gozo de Dios en ti, ven la paz de Dios en ti en medio de una situación tan terrible que estamos viviendo. Esos son los tabernáculos. Esas son las puertas que tienen hoy que levantar su cabeza para que entre el Rey de Gloria a restaurar el tabernáculo caído de David. Porque has dejado de adorar. Me da tristeza ver a los niños, a los adolescentes. Estamos cantando y los viejos cantamos y los chamacos sentados.
Pero no fuera una cosa de Nintendo, no fue una cosa porque ahí le entran. Esa es la cultura, ese es el reino que está gobernando a nuestras generaciones. No saben adorar, no saben cantar. ¿Por qué? Porque los tabernáculos que somos nosotros, le hemos cerrado la puerta de la adoración a nuestras generaciones. Cuando te han visto a ti, Olga, cantar, Sócrates y que la niña, o sea, son ejemplos. ¿Cuándo? ¿Ves la importancia del ministerio de danza? ¿Ves tan importante el ministerio de adoración, de canto, de alabanza? ¿Sabes que se está formando un grupo preciosísimo de jóvenes? No porque ellos estén viejos, más jóvenes. Eso es enorme, pero es mucho trabajo. Y tú y yo tenemos que participar. Dios me dice, Charito, que te diga, no te preocupes. No te preocupes por tu hijo. Porque el Dios que tú tienes y te cuida a ti es el mismo Dios que tiene Beto y lo cuida a él. Toma eso también para ti. No te preocupes por ti. No te preocupes por tus generaciones. Ocúpate de ser un tabernáculo restaurado de David. Ocúpate de su iglesia. Eso es eterno, pero también es glorioso. Ser la habitación del Dios vivo en nosotros. ¿Cuántos quieren ser puertas abiertas hoy para que entre el Rey de Gloria? Yo quiero eso. Amén. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Vamos a adorar a Dios. No te muevas. Adoremos juntos a nuestro Dios de gloria. Amén.